Bienvenidos amantes de la filosofía, mi nombre es Luis. Mi nombre es Giovanni. Hoy venimos a hablarles sobre un libro que se llama Los límites de la interpretación. Umberto Eco nació en Italia en 1932. Fue un escritor, filósofo y profesor. Esta obra fue publicada en 1990. En la introducción, Eco narra ciertas historias. Menciona la historia de los higos, que inicia con un esclavo indio, el cual fue enviado por su dueño con un canasto de higos y una carta. El esclavo se comió durante el camino una gran parte de los higos y llevó el resto al receptor de la carta, la cual leyó y vio que no estaban los higos en su totalidad, ya que en esta lo mencionaba, lo cual acusó al esclavo, pero este se negó que no se había comido los higos, con lo cual maldijo la carta por ser un testigo que transportaba una falacia. Luego fue enviado con otra carga de higos y con otra carta que mencionaba nuevamente la cantidad de los higos. Ahora, igualmente, en el caso anterior, se comió los higos, pero ahora escondió la carta y estaba tranquilo de que no lo iban a acusar. Pero cuando llegó a donde el receptor, nuevamente fue acusado porque la mayoría dijo que se había comido los higos nuevamente. El punto de esta historia es separar el texto del emisor. Conjunto de las circunstancias puede generar un vacío inmenso de interpretaciones posibles. Eco también menciona un punto acerca de los tres tipos de intenciones: el autor, el lector y la obra. Se debe ser concreto con las intenciones del autor y qué desea transmitir, por lo que interpreta el lector y el propósito de la obra. Por ejemplo, una persona que encuentra una carta del esclavo indio evidentemente tendrá una interpretación distinta que la persona que iba a recibir la carta, ya que la persona que iba dirigida sabía el contexto que tenía la carta. También se puede hablar sobre, por ejemplo, que en el narrador mencione un árbol. Obviamente mi pensamiento del árbol va a ser completamente distinto al que tiene el narrador, pero si ya el narrador comienza a describir de la forma del árbol, el tamaño, la forma de las hojas, todo eso va a hacer que mi imagen no sea tan opaca y se vaya esclareciendo la imagen de este. Otro punto de Eco es la defensa del sentido literal. Él dice que hay que empezar todo discurso sobre la libertad de la interpretación como una defensa del sentido literal. Hay una historia del presidente Ronald Reagan en una prueba de micrófonos. Momentos previos de la conferencia dijo: dentro de pocos minutos daré la orden de bombardear Rusia, con lo que literalmente está diciendo que iba a bombardear Rusia. Por eso fue fuertemente criticado por decir eso, y además no se sabía cuál era su intención real de esto, si en verdad lo iba a hacer o si era una mentira, o simplemente estaba tirando esa amenaza como una mentira. El mensaje puede tener distintos significados según quien lo anuncie. Las personas presentes lo podrían haber visto como una broma o un chiste o un verdadero mensaje de ataque, ya que en ese momento había muy fuertes tensiones con Rusia. También es importante otro punto que menciona Eco, que es muy relevante: el lector semántico y el lector crítico. La interpretación semántica es cuando el lector le adjudica distintos significados al texto. La interpretación crítica es cuando el lector intenta explicar las razones estructurales. Puede producir diferentes interpretaciones. Un texto puede ser interpretado semánticamente y críticamente, pero no todos. O sea que un texto puede ser interpretado de manera semántica, pero no puede ser interpretado de manera crítica al mismo tiempo. Dice Eco que el intérprete semántico es hasta cierto punto ingenuo, porque solo se deja llevar por lo que ve o entiende del texto, mientras que el crítico busca distintas maneras o alternativas para entender el texto. Otro punto es la falsación de las tergiversaciones, lo que quiere decir que los textos no siempre contienen un contenido válido. Muchos textos a veces contienen escritos destinados con intenciones de confundir al lector,
dando un significado erróneo de las cosas mencionadas. Esto genera una interpretación transgiversada de los textos. Un ejemplo puede ser la palabra democracia. En algunos textos significa algo y en otros textos tiene un significado completamente distinto. También la época puede definir el concepto de la palabra y que 50 años después ese término sea completamente obsoleto, o sea, que ya no sea válido. Ahora intentaremos reforzar un poco lo antes mencionado sobre el libro de Umberto Eco, de Límites de la Interpretación. Ahora hablaremos un poco de qué es la interpretación. Humberto Eco dice en la introducción que la interpretación depende de la persona lectora. Algunas veces una persona intenta brindar un mensaje hacia otra persona, pero este no lo capta de la manera que quiere el emisor, por así decirlo. Este no lo entiende de la misma manera y le da un significado tal vez erróneo. Bueno, en la interpretación depende de tres factores: del autor, del lector y de la obra, ya que el autor es quien transmite a la obra lo que pretende expresar, y el lector es quien interpreta lo que el autor quiere decirnos. Y la obra en sí puede llevar un contenido literal o el contexto puede variar de esta misma obra. En el siguiente ejemplo, Umberto Eco nos habla de que la interpretación puede variar. En el ejemplo que nos dio Umberto Eco, habla de un esclavo que fue enviado por su amo con una canasta de higos. En esta misma canasta llevaba una carta que decía la cantidad exacta de higos que llevaba. Cuando ese esclavo iba de camino, pues se comió los higos. Y al llegar donde el amigo le entregó la carta, pero con una cantidad menor de higos que la que decía la carta. Este mismo la llevó y cuestionaron así al esclavo, y ese esclavo dijo que él no se había comido los higos. Por lo tanto, su amo lo volvió a mandar con el amigo con otra canasta de higos y con otra carta que decía también la cantidad exacta de higos que llevaba. Y al llegar nuevamente ese esclavo se comió los higos, pero para no dejar evidencias de que él era el que se comía los higos, él escondió la carta debajo de una piedra, la guardó y no la entregó, pero al entregar la canasta nuevamente faltaban higos, y pues volvieron a encarar a este esclavo y se dieron cuenta que efectivamente él era el que se comía los higos. Pero prometió no volver a hacerlo, no volverse a comer los higos. Pero, ¿qué nos quiere decir este ejemplo? En este ejemplo queremos ver la forma tal vez de que el amigo interpretaba el texto, porque el texto decía que mandaba una canasta con una cantidad de higos, pero esta no llegaba. Entonces podía ser que tal vez lo interpretaba de una manera que el amo del esclavo se equivocó de canasta y le mandó una canasta con menor cantidad, o el amo al escribir la carta tal vez se equivocó y puso una mayor cantidad que en lo que en realidad era, o que probablemente hubiesen asaltado al esclavo y por eso no llegó la cantidad de higos acordada o que le habían mandado.